Esta noche vamos a continuar con nuestra mirada al ministerio del Espíritu Santo. Estamos en un estudio doctrinal y algunas veces escarbamos en cierta profundidad y cubrimos algunos aspectos más estrechos de la teología y algunas veces damos una especie de panorama general, una especie de entendimiento elemental más simple, más directo de estas diferentes doctrinas. Y al hacerlo nos esforzamos por hablarle a aquellos que han estado aquí por mucho tiempo y a aquellos que conocen y entienden los grandes temas de la teología, y al mismo tiempo hablarle a aquellos que son nuevos y necesitan un entendimiento básico. Y en esta noche, como vimos en nuestra última mirada al ministerio del Espíritu, realmente estamos hablando de un entendimiento muy básico de la obra del Espíritu Santo. Creo que es obvio para todos nosotros que el Espíritu Santo es el miembro de la Trinidad que recibe la menor cantidad de atención. Tenemos muchas canciones que son escritas y cantadas acerca de Dios, acerca de la gloria de Dios, la persona de Dios, la obra poderosa de Dios desde la creación a lo largo de la redención. Tenemos himnarios llenos de canciones de alabanza a Dios. Tenemos muchas canciones, quizás inclusive más, acerca de las realidades maravillosas de la persona de Cristo y la obra del Señor Jesucristo. De hecho, parece no haber fin a las canciones que son escritas acerca de nuestro Salvador. Tenemos una cantidad mucho menor de himnos y una cantidad mucho menor de canciones que están dedicadas a la persona y obra del Espíritu Santo. Él es incluido aquí y allá como una frase o en una referencia a la Trinidad, pero simplemente no hay una himnología sustancial relacionada con el Espíritu Santo, y eso nos deja cortos de darle adoración al tercer miembro de la Trinidad. Adoración la cual es debida al Espíritu. También tenemos una tolerancia baja al error doctrinal con respecto a la naturaleza de Dios. Corremos, por así decirlo, para rescatar a Dios de los herejes y de aquellos que hablan de Él de una manera que no es un reflejo verdadero de su naturaleza. Hacemos todo lo que podemos por proteger la naturaleza de Dios y la obra de Dios. Hacemos lo mismo por Cristo. Somos excesivamente prontos por asegurarnos de que no se represente de manera equivocada la persona y obra del Señor Jesucristo. Somos cuidadosos en definir las facetas de la encarnación de la naturaleza de Cristo, el Dios encarnado, el Dios en carne humana. Somos prontos por entender todo matiz de su obra redentora, por entender la cruz y la importancia de la cruz y los grandes temas doctrinales de la redención en toda su plenitud y en todo su detalle minúsculo. Somos cuidadosos, de hecho, cuando hablamos de Dios y de Cristo. Por otro lado, cuando hablamos del Espíritu Santo, tendemos a ser mucho más tolerantes de representaciones equivocadas del ministerio del Espíritu Santo, las cuales, por cierto, abundan por todos lados. Con frecuencia no corremos para rescatar las grandes verdades acerca del Espíritu Santo. A lo largo de los años me he esforzado por hacer eso de vez en cuando. Hace varios años atrás escribí un libro titulado Los Carismáticos, en un esfuerzo por cuestionar un movimiento no bíblico que representaba de manera equivocada la obra del Espíritu Santo. No tenía idea en ese entonces de que el movimiento continuaría expandiéndose mucho más allá de lo que vi cuando escribí ese libro, allá por los 70s. Escribí otro libro titulado Caos Carismático, el cual se esforzaba por volver a ver esa representación equivocada del Espíritu Santo en ese paradigma en particular de la santificación que conocemos como el movimiento carismático. También fue unos cuantos años después de eso que sentí la necesidad de hablar del asunto del paradigma de la psicología, y mucho de lo que estaba predicando y enseñando, no solo aquí, sino en conferencias de pastores y otras oportunidades que tuve por todo el país y por todo el mundo, era tratar de definir un entendimiento bíblico de la santificación fuera de la entrada o la influencia de la psicología humana. Pero de nuevo, con frecuencia me sentí como una voz que clamaba en el desierto, como si estuviera nadando contracorriente en contra de la tendencia evangélica, la cual era un movimiento carismático que seguía creciendo y creciendo, y un movimiento psicológico que seguía expandiéndose continuamente. Después vino el movimiento pragmático, en donde en esencia hemos definido la idea de que nos movemos hacia adelante en nuestras vidas espirituales mediante técnicas, mediante ciertos medios de operación que podemos aprender si nos sentamos bajo
la enseñanza de los maestros correctos y aplicamos los principios correctos. Y el pragmatismo ha hecho lo mismo. Ha quitado la prioridad, ha quitado el énfasis, en algunos casos casi ha hecho que desapareciera el Espíritu Santo en su totalidad. Hay muy poca enseñanza en el ministerio pragmático impulsado por la mercadotecnia de los evangélicos en la actualidad acerca de la obra del Espíritu Santo. Entonces, regreso una vez más con el mismo tipo de objetivo que ocasionalmente he tenido a lo largo de los años, y ese objetivo consiste en regresar a que pongamos atención a la realidad de la persona y el ministerio del Espíritu Santo, tener un paradigma de santificación verdadero, un entendimiento verdadero de la obra del Espíritu, es crítico debido a que los paradigmas falsos de santificación no pueden refrenar la carne, no pueden alejar del pecado, no pueden llevar al crecimiento espiritual y a la eficacia espiritual ni a la gloria de Dios. La Iglesia tiene doctrinas muy débiles acerca del Espíritu Santo, su persona y obra, y una muy grande tolerancia hacia errores con respecto a la obra y el ministerio del Espíritu Santo. Entonces estamos viendo el asunto de cómo el Espíritu Santo nos ministra a nosotros, los que estamos en la familia de Dios. Y comenzamos como un buen punto de partida con Gálatas capítulo 3. Y una pregunta que es presentada en el versículo 3, ¿sois tan necios, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora sois perfeccionados por la carne? Si pensamos en esto y lo pensamos bíblicamente, recordamos que nuestra salvación es una obra del Espíritu. Nacemos de nuevo por el Espíritu de Dios mediante el medio de la palabra de verdad. Somos nacidos del Espíritu, como estábamos hablando inclusive de eso esta mañana. Entonces entendemos que nuestro nuevo nacimiento, nuestra regeneración, nuestra conversión es una obra del Espíritu de Dios. No es por sangre, ni de la voluntad de la carne, ni de la voluntad del hombre, sino de Dios, mediante el Espíritu que hemos sido salvos. Y después, habiendo comenzado en el Espíritu, eso es comenzado en nuestra vida en Cristo en el Espíritu. ¿Somos tan necios como para pensar que la perfección espiritual puede venir a través de la carne mediante algún medio humano? Y la respuesta a la pregunta, claro, es que no debemos ser tan necios. Debemos reconocer que así como fuimos regenerados por el Espíritu, seremos santificados también por el Espíritu y únicamente por el Espíritu. Ahora, vimos al principio la obra salvadora del Espíritu Santo. Hablamos de 4 cosas: que el Espíritu convence de pecado. Jesús dijo en Juan 16 que le enviará el Espíritu y cuando Él venga convencería al mundo de pecado y de justicia y de juicio. Esta es la obra inicial del Espíritu Santo al salvar a una persona, convencer a esa persona de su pecado. Esto no es natural para el hombre, esto no viene mediante la voluntad del hombre, como vimos en las palabras de Jesús, quien dijo con respecto al joven rico que este hombre estaba tratando de hacerlo por sí mismo, algo que era imposible. Él no puede cambiar su propia vida, inclusive la convicción de pecado, inclusive la obra de la ley, pronunciándolo culpable delante de Dios bajo una maldición y dirigiéndose al juicio eterno, es un tipo de convicción no natural para la humanidad, sino concedido sobrenaturalmente por el Espíritu de Dios. Entonces, Él lleva a cabo la obra de convicción. Fluyendo de eso está su segunda obra. Él produce a partir de esa convicción penitencia o arrepentimiento. También es la obra del Espíritu causar que el pecador se arrepienta. En tercer lugar, el Espíritu energiza o capacita el Evangelio en el corazón individual. Es el Espíritu quien hace que el Evangelio esté vivo. Es el Espíritu quien aviva el Evangelio, inclusive en su predicación. 1 Pedro 1:12 dice: el Evangelio fue predicado por el Espíritu Santo enviado del cielo. Esto es, fue predicado de tal manera que penetró el corazón de una manera transformadora. Y claro, después, en cuarto lugar, el Espíritu lleva a cabo la obra en sí de la regeneración, siendo renovado, recibiendo vida nueva. Esa es la obra salvadora del Espíritu: convicción, arrepentimiento, capacitando la verdad del Evangelio en el corazón para producir fe y la obra de regeneración. Todo eso es la obra del Espíritu. La salvación es la obra del Espíritu en su totalidad, como el viento sopla de donde quiere, viene de donde desea venir, va donde desea ir. No tenemos control sobre eso, solo podemos ver su efecto. Así es el Espíritu Santo. Él hace lo que Él quiere, con quien Él quiere, cuando Él quiere, inclusive en la obra de la regeneración, como Jesús le estaba señalando a Nicodemo. Entonces es la obra del Espíritu Santo. Ahora,
En el momento de la salvación hay varias cosas que el Espíritu de Dios hace. Según las Escrituras, de manera muy clara, el Espíritu de Dios de manera inmediata establece su residencia en la vida de todo creyente, de tal manera que 1 Corintios 6:19 dice que somos el templo del Espíritu de Dios. Romanos 8:9 lo dice de esta manera. Y si alguno es de Cristo, él tiene al Espíritu Santo. Si alguno no tiene al Espíritu, no es de él. Entonces el Espíritu de Dios establece su residencia en el creyente. 1 Corintios 12:13 lo expresa de esta manera. Somos bautizados por Cristo mediante el Espíritu en el cuerpo. Y entonces hay una obra de bautizo que Cristo lleva a cabo mediante el poder del Espíritu, colocándonos en el cuerpo de Cristo. Todo eso se lleva a cabo en el momento mismo de la salvación. Debemos concluir también que en ese mismo momento el Espíritu nos asegura para la gloria eterna. El primer capítulo de Efesios presenta esto de manera muy clara, que se nos da al Espíritu Santo como un sello. Esto es, somos sellados hasta el día de la redención. Entonces recibimos al Espíritu Santo, establece su residencia en nosotros. El Espíritu de Dios, entonces, por su poder, nos coloca en la vida de la iglesia, el cuerpo de Cristo. El Espíritu nos asegura hasta la gloria eterna. Inclusive hay una obra separadora del Espíritu Santo. Dice en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13, que hemos sido santificados por el Espíritu y la fe en la verdad, lo cual significa apartados del pecado. El pecado ya no tiene dominio sobre nosotros. Somos apartados de él por la obra del Espíritu. Y otra cosa que el Espíritu hace, según 1 Corintios capítulo 12, versículos 4 al 7, es que el Espíritu de Dios nos concede capacidades de ministerio. Capacidades de ministerio sobrenaturales. Estas son llamadas los dones del Espíritu. Todo esto converge en el momento mismo de nuestra redención. Desde la convicción al arrepentimiento y la fe en el Evangelio, esta obra regeneradora entera, hasta que el Espíritu establece su residencia en nosotros, el Espíritu nos bautiza en el cuerpo de Cristo, asegurando nuestra gloria eterna, apartándonos del pecado y dándonos ministerio, capacidades espirituales sobrenaturalmente dadas. Todo esto ocurre en nuestra salvación. Entonces, así es como comenzamos en el Espíritu. Es algo poderoso, poderoso, que el Espíritu domina el volverse hijo de Dios. Es una obra grande, poderosa, duradera, permanente, que es sobrenatural y que es llevada a cabo por el Espíritu de Dios. Si usted lo piensa en un sentido trinitario, es el Padre quien elige, es el Padre quien atrae, es el Hijo quien paga el precio para comprar a los redimidos, y es el Espíritu entonces quien aplica la obra del Padre y la obra del Hijo al individuo. Ahora que poseemos todas estas cosas mediante el Espíritu Santo, quien ha establecido su residencia en nosotros, de tal manera que mientras que estemos viviendo en este mundo, mora en nosotros el Espíritu Santo viviente. ¿Cuál es su obra continua? Habiendo comenzado en el Espíritu, ¿cómo entonces somos perfeccionados en el Espíritu? La última vez le di un par de cosas para comenzar. Número 1, el Espíritu nos lleva de manera incremental a la intimidad con Dios. El Espíritu nos lleva más y más a la intimidad con Dios. Usted oyó a Juan decir cuando estaba dando su testimonio esta noche que él conoce a Dios, que él conoce a Cristo, que él ama a Cristo, que él conoce, él sabe que hay una relación personal con el Señor que existe en su vida. Esta es la obra del Espíritu Santo. Este es el ministerio del Espíritu. Y señalamos un par de versículos. Simplemente se los recuerdo brevemente porque son importantes en esta área. Romanos capítulo 8, versículo 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son los hijos de Dios. Porque no habéis recibido el espíritu de esclavitud que os lleva a temer, sino que habéis recibido el espíritu de adopción como hijos, por el cual clamamos Abba Padre. Abba Padre significa papito. De pronto pensamos en Dios como nuestro papá, nuestro papito, ya no como una figura distante, terrible, aterradora, con la que no debemos jugar, sino que de pronto hemos sido llevados a un sentido de intimidad con Dios, en donde corremos a entrar a su presencia como niños pequeños, llamándole papá, en el sentido más cariñoso y cálido, y lo hacemos sin temor, y eso es debido a cierta actitud, cierta disposición que ha sido llevada a cabo en nosotros por la obra del Espíritu que mora en nosotros. Y dice entonces, versículo 16, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Esta es la obra del Espíritu, confirmarnos que pertenecemos a Dios de una manera tan verdadera, tan íntima, como para poder llamarle a Dios nuestro papá. La misma verdad maravillosa es presentada para nosotros en Gálatas capítulo 4, en donde dice en el versículo 6,
Dios ha enviado al Espíritu de su Hijo a nuestros corazones, clamando, Abba, Padre. Cuando le hablamos a Dios con familiaridad, cuando le hablamos a Dios con intimidad, cuando hablamos acerca de nuestro Dios siendo personal y conociendo a Dios, esta es la obra del Espíritu Santo. Lo segundo que le señalé la última vez, no solo el Espíritu nos lleva a la intimidad con Dios, sino que Él ilumina las Escrituras. Él ilumina las Escrituras. Vimos 1 Corintios capítulo 2 y no vamos a regresar a los detalles ahí, pero recuerde lo que dice ahí. Dios ha revelado las cosas que ojo no ha visto ni oído